Hola, bienvenidos a TechFlow, el programa de video podcast de Evolutio. Hoy vamos a hablar de IA generativa, algo que está en boca de todos ahora mismo, y vamos a hablar de IA generativa para mejorar la productividad. Y vamos a hacerlo de la mano de Copilot para M365, y para eso, bueno, contamos con Jesús Roales, a quien ya conocéis de otros programas, pues que tiene muchísima experiencia, ¿no?, en el despliegue de este tipo de soluciones. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días. Buenos días. Bueno, antes de nada, ¿no?, yo creo que un poco para aquellos que estén menos familiarizados, ¿no?, quizá con Copilot, ¿no?, ¿qué es exactamente, ¿no?, Copilot para M365? Y bueno, un poco cuál es su principal objetivo. Ok. Copilot es el nombre que le ha dado Microsoft a todos sus servicios de inteligencia artificial generativa y los implementa en diferentes soluciones de su ecosistema, como puede ser Copilot en Azure, para ayudar a los administradores, a la operación, al gobierno, Copilot en seguridad, que lo ha implementado en las herramientas de seguridad como pueden ser Defender o Sentinel. Tenemos también Copilot para Dynamics 365 para ayudar a los departamentos de operación, de marketing, de ventas a optimizar los procesos de negocio. Y el más generalista es el Copilot para M365, que es un sistema amplio, de amplio espectro, que ayuda a cualquier departamento y a cualquier rol o función dentro de una empresa a mejorar su productividad. De ahí que Copilot para M365 se implementa dentro de las herramientas propias de M365, como pueden ser Word, Excel, PowerPoint, Teams, etcétera, para mejorar la productividad de los usuarios y también incrementar la creatividad de un usuario o departamento. Bueno, pues eso es un poco la promesa, ¿no?, de la IA generativa, ¿no?, que venimos escuchando estos años, ¿no? ¿Qué beneficios, ¿no?, principales, digamos, que cabe esperar, ¿no?, para una empresa que implemente, ¿no?, una solución de Copilot para M365? El beneficio principal del uso de la inteligencia artificial generativa, y en este caso de Copilot para M365, se basa en la optimización, el incremento de la productividad de un individuo o departamento, haciendo uso de esta tecnología. ¿Cómo es esto? Pues ahorrando tiempo en tareas rutinarias que un usuario puede automatizar usando Copilot, haciendo análisis de gran volúmenes de datos mediante la inteligencia artificial, mientras Copilot, por ejemplo, para Excel, o en la redacción de documentos, de gestión de marketing, de productos, directamente con las funcionalidades de Copilot para M365, tanto en Word como en PowerPoint. En resumen, es un aumento de la productividad medido en tiempo que nos ahorramos al cabo del día, de la semana, del mes, utilizando este tipo de herramientas. Sí, al final el principal beneficio, ¿no?, es sobre todo reducir esos tiempos, ¿no?, en esas tareas más rutinarias, ¿no?, o más aburridas, ¿no?, o en esa búsqueda de información a veces entre datos o documentos que tenemos en las organizaciones, ¿no? Claro, no sé si es muy complicado o si es sencillo un poco implementar Copilot en una organización, ¿no? ¿Cuál sería un poco, digamos, el proceso general, ¿no?, para implementar Copilot en cualquier empresa? Pues Copilot, como tecnología de inteligencia artificial, es una tecnología muy disruptiva y viene acompañada de una metodología de cómo se implementa y se adopta dentro de una compañía. Esta metodología se basa en 5 pilares principalmente. El primero es el del advisory, en el que, junto con el cliente, identificamos cuáles son los drivers principales para su negocio para optimizar esa productividad, a qué roles o departamentos implementar primero esa tecnología. El segundo pilar es el del assessment, identificar cómo el cliente tiene los datos, la seguridad, los accesos y cómo va a ayudarle la implementación de Copilot en el día a día del negocio. El tercer pilar directamente es el de la implementación, en el que hay que tener en cuenta una serie de funcionalidades dentro de cómo lo utilizan los usuarios, qué tipo de versión tienen desplegada, qué tipo de acceso tiene, implementándolo como un add-on siempre dentro de M365. Y el cuarto y quinto quizás son los que mayor peso tienen en esta metodología. El cuarto podríamos hablar de que es cómo hacemos la gestión del cambio y la adopción a esta nueva tecnología, cómo fomentamos dentro de una organización, de un negocio, la adopción de esta tecnología, que todas las áreas, recursos humanos, marketing, ventas, operaciones, hagan uso correcto de la tecnología y puedan así mejorar su productividad en el menor tiempo posible.
El cuarto sería lo que llamamos proyectos de extensibilidad. Si bien Copilot nos da unas funcionalidades dentro del ecosistema de M365, en las organizaciones trabajan con otra serie de aplicaciones y a veces es necesario para mejorar esta productividad al 100% el conectar las funcionalidades de Copilot para M365 con otra serie de aplicativos como Jira, como bases de datos externas, para que desde un único punto central podamos hacer ese análisis, esas preguntas de manera natural a Copilot y sea capaz de respondernos con datos externos a M365. Bueno, la verdad es que la metodología está, ¿no? Yo creo que bastante estructurada, ¿no? Y además contempla aspectos como más de, digamos, más de proceso, ¿no? Más puramente metodológicos y algunos más tecnológicos, ¿no? En concreto, hablando un poco de esa parte más tecnológica, ¿cuáles son, o sea, sí los hay, entiendo que sí, ¿no? ¿Qué requerimientos, ¿no? Técnicos o tecnológicos, digamos, deben cumplirse, ¿no? Para tener esta adopción exitosa, ¿no? de Copilot en una empresa? Hay que tener en cuenta varios aspectos que normalmente nosotros los abordamos en los pilares que os he comentado antes, la capa de advisory y de assessment, tales como la seguridad, principal pilar, cómo se accede a los repositorios de M365, qué permisos tienen los usuarios, a dónde se puede acceder, todo eso hay que controlarlo, porque una vez implementemos Copilot va a poder acceder a todo este ecosistema de información. Lo segundo, cómo tenemos estructurados los datos. Es importante tener los datos estructurados, pues, por ejemplo, con etiquetas para saber cuáles son información privada, confidencial, etcétera. Lo tercero sería hablando un poco de cómo los usuarios van a acceder a Copilot y cómo tienen de actualizados sus sistemas, hablando de M365, sus aplicativos. Hay muchos usuarios que, teniendo la licencia de M365, tienen versiones obsoletas instaladas en el equipo que no les va a funcionar. Y por último, el soporte al usuario, el soporte continuo para una correcta adopción a esta tecnología. Esto no se trata solamente de llegar, configurar y desplegar, sino tenemos que acompañar a los usuarios en todo momento para que la adopción a la tecnología sea correcta y puedan sacar el máximo partido y beneficio a nivel compañía. Acabas de comentar, ¿no? El tema del etiquetado también de la información, ¿no? Para que, digamos, la información sea accesible para quien tú realmente quieres que sea accesible y para quien no, ¿no? Claro, he pensado enseguida, ¿no? en los aspectos de seguridad, ¿no? Una de las cosas que quizá preocupan, ¿no? Cuando implementas este tipo de soluciones es, oye, ¿dónde están mis datos? ¿Dónde van a viajar? ¿No? ¿Qué medidas de seguridad, ¿no? se han implementado en Copilot, ¿no? como solución para proteger estos datos empresariales, ¿no? Que son muy valiosos para las organizaciones? Correcto. Aquí destacar que Copilot, como herramienta de inteligencia artificial generativa, es la única a día de hoy en el mercado que nos brinda una protección completa de extremo a extremo en toda nuestra información. Es decir, toda nuestra información va a permanecer siempre interna en nuestro tenant. Como al contrario que en otras soluciones que tenemos que subir documentos, ¿no? Aquí no. Entonces, uno de los servicios de seguridad que tiene es el tema de privacidad, cifrado, etcétera. Se cifran los datos tanto en reposo como de extremo a extremo. A nivel de privacidad, los datos nunca salen de nuestro tenant y nunca salen no solo de nuestro tenant, sino que no son accesibles ni por el administrador. Cada usuario va a ser el que va a poder ver los chats que ha tenido con Copilot y las respuestas que le ha dado. También tener en cuenta a nivel de permisos. A nivel de permisos podemos utilizar o utilizamos los permisos RBAC de la propia solución de Microsoft Azure para granularizar los permisos y a qué se puede acceder cada usuario y Copilot en particular. Y por último, indicar pues, que bueno, a nivel empresarial cumple con las principales normativas de seguridad, como pueden ser la SOC 2, la GDPR, la IPA. Es una de las pocas tecnologías a día de hoy que cumple con estos requisitos de seguridad. La verdad es que esto que comentas, ¿no? De la privacidad de los datos es fundamental, ¿no? Porque si no, es cierto que sería una barrera, ¿no? Yo creo digamos, de adopción muy fuerte para muchas empresas, ¿no? Al final hay bastantes casos de uso, ¿no? Que puedes poner en marcha, ¿no? Que involucrarán probablemente información de la compañía, ¿no? Y bueno, poder dotar, digamos, de esta privacidad o esta seguridad de los datos es fundamental. Hablando de los casos de uso, ¿no? Un poco en base a tu experiencia, ¿no? Y lo que has ido viendo, ¿cuáles son un poco los casos de uso más exitosos o típicos que solemos encontrarnos cuando empezamos a utilizar Copilot para M365? Ok, los casos de uso son
Infinitos. muchísimos, pero a día de hoy, utilizándolo en las empresas con el tema de adopción, hemos visto que siendo una herramienta la más generalista dentro de la inteligencia artificial generativa, en las compañías la desplegamos en diferentes departamentos, marketing, ventas, financiero, etcétera, y cada uno lo va a utilizar de una manera diferente para optimizar sus recursos y su tiempo. Para ello, por ejemplo, hace poco la desplegamos en una empresa, el departamento de marketing y de ventas, y bueno, el departamento de marketing lo utilizaba para generar contenido de manera rápida y sacar al mercado, reducir el time to market, y pasó de días, semanas en generar un producto a hacerlo en horas. Ahí es donde tenemos la mejora en la productividad, de días, semanas a horas en sacar un nuevo recurso, un nuevo servicio al mercado. Para el departamento financiero, en esta misma empresa que empezaron como piloto en estos dos departamentos, lo utilizaban bastante a nivel de gestión del dato analítico. Tenían tablas para ventas de lo que se ha vendido, de lo que tienen, del forecast, y implementando soluciones de Copilot para Excel, fueron capaces de optimizar todos estos registros y tener informes en tiempo real de las ventas que se iban produciendo. También, hablando de otros departamentos, como puede ser operación, se ha mejorado la productividad en la resolución de incidentes al conectar estas soluciones de inteligencia artificial de Copilot para M365 con herramientas externas, por ejemplo, con el Jira. Ya un operador es capaz de saber desde un punto central dar respuesta y solución en la misma llamada a un cliente, basándose en la información que la inteligencia artificial le da en ese mismo momento. Hay multitud de ejemplos, pero cada departamento optimiza su tiempo utilizando de forma diferente el conjunto de herramientas de Microsoft 365. La verdad es que los casos de uso son infinitos, ¿no? Yo mismo, ¿no? Que aquí nosotros hemos adoptado Copilot aquí en la organización, ¿no? Lo utilizo mucho al final, para hacer reporting a partir de hojas Excel, ¿no? Es decir, prepárame un cuerpo de texto con este análisis de información a partir de tablas que tenemos, ¿no? Y la verdad es que funciona bastante bien, ¿no? Y vas sacando partido, ¿no? Cuanto más utilizas la herramienta, ¿no? Claro, hablando de esto, ¿no? Del sacar partido, ¿no? Y de que realmente la adopción luego al final sea profunda y sea exitosa en las organizaciones, seguro que también hay cosas que hacemos, ¿no? Que hacen las organizaciones que no son las más adecuadas, ¿no? ¿Qué errores son los más habituales, ¿no? que al final puedan poner en riesgo que esa adopción de Copilot sea realmente exitosa, ¿no? ¿Cuáles los que has visto tú fundamentalmente en tu experiencia? Pues justo has dado en el clavo con uno de ellos, uno de los más importantes, que es la adopción. Tenemos que tener en cuenta que es una tecnología que está en continua evolución y que tenemos que acostumbrarnos a utilizarla. Hay un periodo de adopción en el que tenemos que acostumbrarnos, trabajar con ella y preguntarle continuamente. Un error muy común es la utilizo hoy y hasta la semana que viene no vuelvo a utilizarlo. Hay que entrenar con los prompts para que nos dé las soluciones a nuestros casos específicos. Y eso se hace con el uso diario, la adopción. Ese es uno de los principales errores que he visto en las compañías, que compran las licencias, se las dan a los usuarios, pero no hay una capacitación, un aprendizaje, una adopción dentro de las soluciones que pueden beneficiar a cada rol o cada individuo de manera individual y colectiva a nivel de organización. Otro error muy típico es no hacer la parte de assessment y el identificar cuáles son los permisos, cómo tenemos los datos. Esto puede provocar un acceso no deseado a información cuando implementamos Copilot. Es muy importante el identificar qué permisos, qué documentos, cómo están etiquetados y a cuáles va a poder acceder la inteligencia artificial de manera común. Otro de los errores más comunes que vemos en la implementación es los casos de uso, el no identificar casos de uso específicos para cada persona o departamento. Se generaliza, se da información, pero no se ahonda en los casos de uso que pueden ayudar a un sales specialist, que pueden ayudar a un manager, que pueden ayudar a un director de ventas o que pueden ayudar a un equipo de marketing, por ejemplo. Cada rol, cada funcional, necesita una serie de beneficios que le puede aportar esta tecnología. Es importante acompañar al negocio, identificarlos y darles solución.
Bueno, la verdad es que es súper interesante, ¿no? Yo creo que haciendo ese tipo de adopciones, ¿no? Probablemente se consigan realmente esos objetivos, ¿no? Estaba pensando, ¿no? Que, ¿no? Entre lo que comentabas de los casos de uso, ¿no? La manera en la que adoptamos la IA generativa, ¿no? Que esto está cambiando muy rápidamente, ¿no? De hecho, nosotros mismos vemos cómo van saliendo versiones nuevas, ¿no? Se incorporan nuevas funcionalidades a Copilot. ¿Qué cabe esperar, ¿no? Un poco para los próximos meses, ¿no? O porque hablar de años aquí ya no tiene sentido, ¿no? ¿Qué cabe esperar para los próximos meses, ¿no? Como novedades alrededor de Copilot en M365? Cabe esperar muchísimo. Tenemos un ecosistema muy grande y lo iremos viendo semanalmente. Van sacando nuevas funcionalidades. Copilot no va a sacar versiones o releases, sino que va a ir implementando nuevas funcionalidades cada semana. Este verano, por ejemplo, ha sacado una funcionalidad muy interesante, que es el poder acceder a documentos PDF. Ya no solo documentos de M365, sino podemos gestionar documentos PDF. Otro que acaba de salir esta semana pasada es la posibilidad de utilizar la Copilot de manera comunitaria con un equipo a través del Power Page. Esto está saliendo ahora y va a ser una novedad a la hora del trabajo colaborativo entre una organización o diferentes departamentos. Y lo que podemos esperar de aquí a futuro, aparte de las nuevas funcionalidades en otra serie de aplicaciones dentro de M365, es la salida de nuevos conectores hacia fuentes externas, hacia otras aplicaciones a las que Copilot pueda acceder y pueda consultar y pueda dar la información unificada al usuario de cualquier aplicación o sistema externo a M365. Creo que nos esperan semanas, meses de aquí a final de año en las que veremos cómo nos van a dar unas nuevas funcionalidades muy, muy atractivas. Pues seguro que sí, vamos a hablar muchísimo de Copilot, seguro que vamos a hablar muchísimo de IA generativa. Muchas gracias por haber estado con nosotros y nos vemos en el siguiente episodio de TechFlow.